Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Resonancias, conversaciones de terapia narrativa. Conmigo, Nitzan. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este nuevo capítulo, en el que vamos a estar hablando con Mauricio Duarte, Iván Salazar e Ismael Ocampo, del grupo de hombres de Casa Tonalá, acerca de su grupo de hombres y conversatorio Dar cuenta de sí, acerca del trabajo ético entre hombres y del proceso que han tenido en este grupo en estos años. La verdad es que hablar con Iván, Mauricio e Ismael ha sido un proceso muy bonito, muy cuidado, muy cariñoso. Eh, y para mí la conversación en sí ha sido una muestra muy concreta y muy tangible de la posibilidad de tener prácticas alternativas entre hombres. En relación, por ejemplo, al cuidado que ellos han tenido entre ellos y conmigo, realmente ha sido muy inspirador conocer más de cerca su trabajo. Y bueno, les comparto esta nueva entrevista. Y como siempre les invito a seguir a Resonancias en redes sociales, a compartir estos capítulos con colegas, amigues, con quienes les parezca que les puede ser interesante. Y bueno, vamos directamente con la entrevista. Hola, Ismael, Mauricio e Iván. Qué alegría como entrevistarles para este podcast. Y bueno, quería partir como eh, con, con su presentación, si les parece, para conocer un poco más y eso, si quieren presentarse en relación a lo que hacen y lo que les interesa de este trabajo. Hola, pues es un gusto encontrarnos en este espacio. Mi nombre es Iván Salazar Mendiola, soy colaborador de Casa Tonalá acá en la Ciudad de México, ya desde hace un par de años. Digamos que de base soy psicólogo y terapeuta y me dedico a las investigaciones que tienen que ver con género, masculinidades y diversidades sexogenéricas. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy felices de poder acá compartir una propuesta de trabajo colaborativo, colectivo, desde las prácticas narrativas que hemos ido ahí desarrollando en equipo, así que es un placer estar por acá. Hola, mi nombre es Ismael, pues muchas gracias Nitzan por la convocatoria y la invitación. Pues yo soy nacido en Uruguay, pero estoy acá en Ciudad de México ya hace un tiempo. Soy sociólogo de formación y también de trabajo, pues me dedico pues principalmente al área de la investigación en temas de género, masculinidades, violencia de género, cambio social y también pues me he ido acercando al tema de las prácticas narrativas en el espacio de Casa Tonalá y soy colaborador allí y también pues tengo otros proyectos de intervención, de trabajo más desde el ámbito de lo grupal, pues muy a gusto también de trabajar, de estar aquí el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Soy Mauricio Duarte. Me da mucho gusto esta invitación, Nitz, por parte tuya y estar por acá presentes desde el grupo de hombres de Casa Tonalá. Soy Mauricio Duarte, como decía, y estoy colaborando en Casa Tonalá desde un poquito más de 8 años. Yo llegué a este colectivo eh, pues por azares del destino de alguna manera y empecé en el área administrativa, pero muy casi desde el inicio me topé con las prácticas narrativas y tuve la posibilidad de iniciar o de incursionar desde un tallercito muy pequeño de introducción a ellas a través de el colectivo de Pranas Chile y desde ahí inició el camino, ¿no? ¿Cuál dirían que fue la primera inquietud por armar un espacio específicamente destinado al trabajo con hombres o a masculinidades? Sé que también tienen algunas como diferencias y discusiones respecto a cómo llamarlo. No sé por ahí si un poco hay como un momento específico, pero sí pienso un poco esto que hemos platicado Isma y Mao, pues que en algún momento en Tonalá se fue pensando, y hay un trabajo que las compañeras en el colectivo han venido haciendo con otras mujeres,
Entiendo que desde esas actividades, junto con las actividades del Centro de Atención Psicológica, se fue pensando la idea de que se necesitaba también, pues, que Casa Tonalá abriera, digamos, un espacio así. Y tengo mucho en la memoria este encuentro que tuvimos precisamente con Ítalo y Caro, ¿no? Donde me acuerdo que hubo ahí un conversatorio con Ítalo, ¿no? Y como que eso terminó de confirmarnos que era necesario ese espacio. O sea, creo que hay como ciertos momentitos, y yo creo que Mau, que tiene muy buena memoria, por ahí podrá como compartir estos detalles, ¿no? Pero como que pienso que una de las visitas de Ítalo y Caro a Casa Tonalá, pues terminó de confirmarnos, ¿no? La necesidad de iniciar un espacio para reflexionar entre varones desde las prácticas narrativas. Sí, pensando, siguiendo el hilo, creo que sí, el año en particular 2018 fue muy significativo en momentos como claves. Eh, Recuerdo que un poquito antes de la visita de Caro e Ítalo, yo tomé un tallercito en Gendes del ABC de las masculinidades, y ahí me cambió la perspectiva de manera muy, muy concreta, porque vi con mucho detalle el tema de la perspectiva de género y de toda la desigualdad a través de la historia, ¿no? Entre hombres y mujeres principalmente. Y eso también a mí me llamó, pues, poderosamente la atención, como en esta necesidad de tenemos que hacer algo, la cancha ha estado muy dispareja, habrá que moverla, ¿no? Que tratarla de hacer más equitativa, y creo que eso también, sí. ¿Cómo describirían lo que ustedes hacen desde el grupo de hombres de Casa Tanalá, como en términos de actividades, de invitaciones? El nombre del espacio es conversatorio. De hecho, no somos ni un círculo, ni un grupo, ni un espacio reeducativo, sino un conversatorio, que así es como lo nombraron Mauricio e Iván cuando iniciaron el espacio. Y creo que es un nombre que sí da cuenta de lo que hacemos, que es un espacio de conversación grupal a partir de una metodología que hemos ido como recuperando de las prácticas narrativas, ¿no? La metodología de los testigos externos. Hacemos un espacio en el cual lo que hoy en día entendemos que hacemos es como generar un espacio de compartir un tejido de experiencias entre hombres que permitan generar un movimiento de las identidades, de las subjetividades. Es un poco la propuesta que venimos haciendo, y la convocatoria es esa, la de venir a conversar, la de venir a dialogar, a reflexionar a partir del diálogo y construir pues un tejido de experiencias. Y que decidimos, me acuerdo en su momento, como ponerle conversatorio, con la intención también como de pensar que podíamos precisamente como congregarnos, y que desde un lugar tal vez más ligero, más de afecto y menos de clasecita conceptual, podíamos precisamente irnos como aproximando a las experiencias. Y creo que ha sido muy, muy interesante como cuando nos alejamos de los conceptos, sin olvidarnos de ellos, desde luego, pero dándole prioridad a la parte del afecto del cuerpo y las experiencias, también como que se producen otras entradas, ¿no? Entonces creo que también fue interesante empezar a jugar con el concepto de conversatorio. Y pienso que ha habido como una serie de cosas que hemos sí intentado tejer, porque a lo mejor algo también importante que compartir acá es que, aunque uno de nuestros ejes, digamos, importantes son las prácticas narrativas, pues tanto Isma, Mao como un servidor, por ahí tenemos, digamos, también como conocimientos de otras metodologías que se han implementado en México, y que también ha sido como interesante este recorrido de cómo podemos o cómo hemos puesto a dialogar distintas epistemologías. Y creo que eso también ha sido como importante, ¿no? Y pienso mucho, Mao, como esta metáfora que poco a poco fuimos incorporando, y que tú nos invitabas siempre a pensar como muy en términos narrativos de que la cancha no es pareja entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, como partir un poco como de esa realidad cultural, pero también esta idea de las prácticas narrativas donde decimos pues que realmente los hombres somos cooptados por el patriarcado, ¿no? A partir de una serie de pedagogías o de procesos de socialización, y que la masculinidad es una especie de historia dominante, pero que sin embargo no limita ni atrapa
atrapa toda la identidad o todo el movimiento y que desde esos lugares también podemos encontrar contradicciones, tensiones, rupturas y que eso nos da la posibilidad precisamente de intentar ir tejiendo al margen de ciertas historias dominantes, ¿no? Estoy como pensando en esos conceptos que están ahí como paraguas, ¿no? En la experiencia, ¿no? Que a veces de repente nos preguntan, ¿y cómo lo hacen? Bueno, a veces uno tiene que dar cuenta, ¿no? Y también un poco hemos dicho que no es que traigamos tal cual lo que está en el libro, sino que también ha sido interesante cómo hemos ido torciendo la teoría, por así decirla, también para irla aproximando a lo que necesitamos, ¿no? Y que decimos que siempre este es un proceso abierto en movimiento, pero que sí hemos puesto a dialogar y trazar la teoría desde la experiencia, cómo la experiencia también nos va dando ese termómetro, ¿no? De hacia dónde ir, cómo hablar de la violencia a veces sin ir tan directamente, pero a veces también porque es importante irnos por otros lados y llegar al tema del abuso, o qué pasa cuando lo abordamos de manera directa o tomamos distancia, entramos por otras prácticas y llegamos a la cancha de la violencia, ¿no? Ha sido como un poco esto también. Quisiera sumar a esto que comentan, también darle crédito a quien lo debe tener, que son mis compañeras de Casa Tonalá, porque ellas a través de estar acercándome a las prácticas narrativas, sí mencionaban muchas veces en un principio este tema de la cancha no es pareja, y creo que es algo que sí me impactó también de esta manera. Y teníamos también por ahí, seguro se han de acordar Isma e Iván, como esta situación cuando lo hacíamos de manera presencial, debajo de donde estábamos hay un sótano. Entonces ellas nos decían como de juego, de que ellas siempre se iban abajo en el sótano para escuchar, ¿no? Qué estábamos diciendo y cómo lo estábamos diciendo, ¿no? Entonces sí era pues muy importante como el tenerlas presente en esos momentos, y coincide que fue justo hasta cumplir 5 años en octubre pasado cuando las invitamos y estuvieron en un conversatorio virtual, ellas tres, ¿no? Participando y haciendo ahí, después de 5 años, como que siempre fueron muy respetuosas de, pues ellos están chambeando y órale, ¿no? Sí. Sí. Como, ¿qué diferencia les parece que ha hecho en estos 5 años como tener esta aproximación eh, centrada también en las compañeras, centradas en esta metáfora que trajiste, Mauri, como de que están ahí escuchando? ¿Qué diferencia creen que ha hecho en su práctica, eh, concretamente? A diferencia de si no tuvieran esta consideración o estuvieran simplemente centrados en los hombres. Yo creo que nunca, no sé si algún día nos vamos a escapar de ello, pero sin embargo, creo que sí lo intentamos por lo menos. Esto que dicen muchas compas feministas de que los hombres regularmente solo nos vemos el ombligo cuando pensamos la realidad. Y que de alguna manera creo que tener la mirada de las compañeras feministas, pues también nos ha permitido siempre poder ir más allá del sillón, yo diría cómodo del privilegio y pensar cómo el que la cancha no sea pareja no solamente tiene efectos en la vida de los hombres, sino también en la vida de las compañeras, niños, niñas, adolescentes, familias, comunidades, espacios. Entonces creo que nos ha permitido como no quedarnos eso, como solamente viendo el ombligo, porque también ha sido interesante que aunque el conversatorio es un espacio abierto en el que regularmente quienes cofacilitamos somos acá nosotros tres, tenemos temporadas y momentos, o hemos tenido a lo largo de estos años momentos donde hemos invitado a compañeras feministas, también a compañeros que también se asumen antipatriarcales, ¿no? También hemos invitado a compas trans, entonces hemos abierto, digamos, como el diálogo con ellos, ellas, y creo que se ha vuelto también como bien enriquecedor, ¿no? Y que creo que parte también de que a nosotros nos viene bien cuando viene una compa, ¿no? Y con una perspectiva diferente hace preguntas que tal vez nosotros no hubiéramos hecho en una sesión, pone la mirada, ¿no? En este hilado fino, esta mirada fina, en esas sutilezas también de cómo se van jugando las desigualdades y las relaciones de poder. Entonces yo por lo menos digo, nos permite de repente que entre un viento diferente y darle un dinamismo distinto a las experiencias para que no se queden estancadas solo desde lo que los hombres vemos y de repente no, necesitamos ver más allá de nuestros propios ojos.
Y también pensaba en esta frase que se suele decir de los hombres que no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta. Pues eso tampoco escapamos nosotros de eso, ¿no? Y en Casa Tonalá, que también es un espacio de formación en las prácticas y en la terapia narrativa, también ya desde hace unos años venimos acompañando en distintos diplomados o talleres que se realizan en Casa Tonalá con la parte de masculinidades y para nosotros siempre ha sido como muy importante poder tener los diálogos con las compañeras vinculadas a Casa Tonalá porque nos hacen darnos cuenta de lo que no nos estamos dando cuenta en nuestro trabajo, ¿no? Cosas que quizás nosotros pensamos que vamos por un camino pues fantástico, así todo bien bonito y de repente nos plantean como cuestiones que creo que son muy importantes promover el diálogo, ¿no? También además de invitar compañeras o compañeros para que faciliten. También hemos promovido espacios de trabajo mixto, principalmente que se pueda poner la experiencia de algunas compañías en el centro y poder que los hombres podamos trabajar a partir de las experiencias de las compañeras, porque también el trabajo con hombres y la investigación con hombres y de las masculinidades, pues corre el riesgo de volverse un espacio completamente autorreferencial, ¿no? Donde los problemas de los hombres son pues problemas de los hombres y ya está. Entonces nos parece importante poder cambiar la mirada cada cierto tiempo, tanto de los compañeros que acuden al grupo como también de nosotros mismos, ¿no? Para tampoco quedarnos en ese espacio autorreferencial. Entonces, el hecho de estar en un espacio como Casa Tonalá, que es pues llevado a cabo por compañeras feministas, pues para nosotros ha sido como un espacio pues muy importante, ¿no? Yo creo que no sería el espacio lo que es, yo creo que quizás ni siquiera existiría si no fuese por la presencia de las compañeras. Me hicieron pensar, ya no recuerdo cuándo fue ese año, pero hubo un 8M donde las compañeras de Casa Tonala tuvieron una sesión grupal con algunas, hicieron un grupo de reflexión, me acuerdo cercano al 8M. Al final elaboraron un documento sobre las experiencias que las atravesó, en este caso a las participantes, cómo la violencia las había atravesado, la violencia que los hombres o algunos hombres de su vida habían ejercido con ellas y luego ese documento lo llevamos a la sesión con hombres y leímos el documento como un poco dar cuenta de sí, yo creo, y que fue también como muy importante, ¿no? Como eso también permite que los hombres podamos desde una mirada mucho más profunda y crítica reconocer, ¿no? En carne propia, por así decirlo, los efectos. Y como que ahorita que estamos, que nos estás apoyando también como a reflexionar en voz alta, pienso que este ejercicio que hemos hecho de integrar otras voces de alguna manera también nos invita a abrir la categoría hombre, ¿no? O sea, cómo abrimos esa categoría pensando a los hombres como sujetos de género, cómo incluir otras voces que no solamente sean las del grupo, que habitualmente nos reunimos, como también abre y fractura esa necesidad, ¿no? De abrir las fronteras y incluso yo diría difuminar fronteras de esa categoría. Hablando de esto, antes de que empezáramos a grabar, me mencionaron que antes se llamaban masculinidades diversas, pero que hoy se sienten distanciados de este nombre. Y me intrigaba esta distancia, como qué consideraciones hay ahí, qué discernimientos, qué ideas son las que les distancian de llamarse de esta manera. No sé, Mao también cuando se imaginó el nombre, dónde estábamos parados, porque además fue previo a la pandemia. Entonces, como que no. Lo que sí hemos hecho, y a lo mejor sumo, abona de alguna manera, siempre hemos dicho, nuestra postura es resistirnos a la idea de nuevas masculinidades. Por ejemplo, eso creo que lo tenemos bastante claro y ahí hay un posicionamiento claro de por qué no. A lo mejor masculinidades diversas en algún momento nos pareció algo más medio. Pero lo que sí hemos dicho es que cualquier representación de la masculinidad, pues de alguna manera es tocada por la masculinidad tradicional, ¿no? La masculinidad hegemónica y sus prácticas ahí de poder y violencia y que pues cualquier hombre que se siga constituyendo dentro de ese sistema, pues sí necesitamos hacer una reflexión, ¿no? Para desarticular esos mecanismos implícitos que están ahí, ¿no? En la raíz de la manera en la que nos constituimos.
Yo también recuerdo abonando esto como una cierta necesidad, oigan, pues nos tenemos que nombrar de alguna manera, ¿no? Y un poco este término diversas era como estirar un poco la liga y pensar en diversidad, en algo distinto. Era un poco así, medio románticamente por ahí, pero en realidad, como bien dicen, a través del tiempo, pues sí, como que nunca lo retomamos o lo ponemos ahí, sino que más bien nos hemos nombrado y autonombrado Grupo de Hombres de Casa Tonala. Sí, me interesaría saber más como de este cuestionamiento al término nuevas masculinidades que mencionaste, Iván, y el resto, por supuesto. Pues el de nuevas masculinidades pues va por varios niveles, como tanto político como teórico podría ser. A nivel político, pues sí, como un cuestionamiento a ciertos usos que se ha hecho del trabajo con hombres o masculinidades y cómo la etiqueta nueva masculinidades ha funcionado como una etiqueta pues comercial, ¿no? En ciertas medidas y que en muchos casos pues como que termina siendo como un significante vacío, ¿no? Como una cuestión que no dice nada al mismo tiempo que por otro lado, pues cada vez que nos invitan a dar una plática, o muchas de las veces que nos invitan a dar una plática es pues, pues vengan a dar una plática en nuevas masculinidades, ¿no? Y ya yendo como a un plano más teórico o conceptual, pues realmente no consideramos que existan o que deban existir las nuevas masculinidades, ¿no? La idea de lo tradicional, de lo nuevo pues es sumamente cuestionable, ¿no? Hay mucha gente que ya lo ha cuestionado además o aparte de nosotros. Entender que lo nuevo como lo positivo y lo tradicional como lo negativo, como esta idea de que hay como un camino positivo de la masculinidad, de que determinada forma de ser hombre, pues ya te va a quitar pues todos los elementos políticos desiguales que trae consigo la propia desigualdad de género y la propia construcción de la masculinidad como parte del orden desigual de género. Podríamos pensar que nuevas masculinidades pues son, pues no sé, aquí en México pues todo lo que tiene que ver con las narcomasculinidades pues son nuevas formas de masculinidades, todas las formas de los incel o de pues los antifeminismos también son nuevas formas de masculinidades. O sea, es como una categoría que se ha pues vendido y como que esto de idea del progreso, ¿no? De que lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo y que el hecho de ser nuevo pues va a significar algo positivo cuando pues algo que para nosotros es muy importante es que entendemos esta división entre la masculinidad en singular y la masculinidad en plural, ¿no? Entendemos que sí hay una masculinidad en singular, ¿no? Sí hay un orden desigual de género que genera una desigualdad a partir de dividir el mundo entre lo masculino y lo femenino y jerarquizar, ¿no? Las relaciones de género. Y esa es una masculinidad singular, ¿no? Que, pues, por ejemplo, allá en Argentina, Luciano Fabri lo ha trabajado mucho, ¿no? Como un proyecto extractivista, ¿no? No solamente de la vida de las mujeres, sino de la naturaleza. Y eso está ahí. Pero también hay masculinidades en plural en cuanto a cómo esa estructura, pues, de lo singular luego se representa de múltiples maneras, con sus contradicciones, ambigüedades, resistencias, cómo se manifiesta. Entonces, pues por ahí venía un poco también la cuestión de las nuevas masculinidades y quizás también poder ahí con esa reflexión un poco más teórica, también viene la cuestión de cuestionar el propio concepto de masculinidades diversas también para el propio nombre del grupo. Y es que y es que algo que me viene a la mente con esto que comentaba Isma, pienso que también la experiencia que tenemos quincenal desde hace un par de años, pues también nos ha permitido reconocer eso, que en realidad en ese abanico de posibilidades de constituirnos a partir del referente de lo masculino en singular o en plural, todos los hombres estamos en mayor o menor medida atravesadas, ¿no? Atravesados por este dispositivo de la masculinidad, ¿no? Entonces vemos como hombres incómodos, ambivalentes,
porque sienten que están dejando el modelo que durante mucho tiempo asumieron que debían ser, ¿no? Entonces estamos, yo digo, como en la misma, en la bolsa, en distintos lugares o en el campo, en distintas posiciones, pero estamos en esa tensión ambivalente, contradictoria, a veces melancólica en relación a hacia dónde ir, ¿no? Y que implica además ir como reconociendo que lo que somos no es naturaleza ni biología, sino es un proceso cultural, social, impositivo, y cómo a partir de ahí también vamos pensando estas tensiones que existen en relación a la socialización de género que tenemos en un país como México, ¿no? Pero que también hemos tenido la fortuna de repente de tener compas de Ecuador, ¿no? Incluso de Chile o de Argentina, por ejemplo, ¿no? En las conversaciones y cómo hay ciertos mandatos y prácticas que pues nos siguen atravesando. Recuerdo un tema también que me hace conectar con esto de, bueno, iniciamos 2017, 2018 más bien, y 7 años antes del momento en el que ahora estamos, creo que este concepto de nuevas masculinidades también era como algo como lo de moda, como lo de hoy, ¿no? Y entonces era como en diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo de la salud, pero también en otras disciplinas siempre era como muy, sí, recurrir a él, ¿no? Como estar a la vanguardia o estar en el momento, así como que también eso recordé. ¿Cuáles dirían que han sido eh, los encuentros que han tenido con las prácticas narrativas en su trabajo o qué aporte han tenido las prácticas narrativas a este grupo y a esta intención? Pero también qué aporte han tenido ustedes a las prácticas narrativas, cómo las han transformado y traducido a esto que hacen. Yo por lo pronto podría decir que en la parte de los testigos externos, de la audiencia, que es un poco la parte que pues, yo la dinámica que hacemos usualmente, bueno, siempre en el dar cuenta de sí, es que un compañero llega, bueno, abrimos el grupo, pues los nuevos se presentan, como le hacemos como una bienvenida. Si tenemos a la persona que ha compartido la experiencia de la semana anterior, le preguntamos cómo le fue. Y entonces lo que hacemos es invitamos a un compañero a que pues pueda dialogar sobre una situación que le esté generando malestar, frustración, tensión o incluso pues también alguna situación de violencia. Entonces pues algún compañero se ofrece y dialoga o con Mauricio y o con Iván, dialogan ellos, se entrevistan y el resto de los compañeros apagamos la cámara porque lo hacemos en formato virtual. Y entonces ahí tenemos un diálogo pues de como 40 minutos, más o menos, media hora, 40 minutos, donde pues se dialoga muy abiertamente sobre la situación que quiera hablar el compañero, lo cual es interesante porque siempre al iniciar las sesiones nunca sabemos de qué tema vamos a trabajar, es Mm. siempre como una gran incógnita y los otros compañeros que llegan al grupo tampoco saben. O sea, nadie sabe de qué va a pasar allí. Se termina esa parte, apagan la cámara, pues quien entrevistó y la persona entrevistada, y ahí entro yo con Iván o con Mauricio y el resto de compañeros y dialogamos sobre cómo lo dialogado en la parte previa resuena en sus propias experiencias. Y en ese sentido, ahí quizás como nuestro aporte a la metodológico es que ningún compañero pues dice algo o sea, no es como algo que los compañeros digan algo sobre la experiencia del compañero que habló al principio, ¿no? Sino cada quien habla sobre sí mismo. ¿No? Sobre a dónde le llevó, ¿no? Tenemos una serie de preguntas, jugamos mucho con la construcción de metáforas, entonces, pues lo que intentamos hacer es como abrir la mirada de la experiencia, abrir y complejizarla. Y entonces los testigos, en este caso, están trabajando también. O sea, no solamente están haciendo un aporte a la persona que trajo el problema, sino que cada quien está trabajando su propia historia. Y creo que eso va como diferente, ¿no? A la propuesta de los testigos externos de la práctica narrativa,
y creo que ha sido como una herramienta que al principio arrancamos con mucha incertidumbre, al principio no sabíamos si a los que llegaban de primera vez que se quedasen como escuchando, luego cambiamos eso, y fue como empezar a confiar también en los compañeros, ¿no? Y como que muy rápidamente los que llegan de primera vez conectan con ya rápidamente con el espíritu del espacio a partir de lo que van diciendo los compañeros y quien está facilitando esa parte del trabajo grupal, también vamos como dando nuestra retroalimentación a cada participación y ahí es donde intentamos como politizar alguna de las cuestiones, ¿no? Dar como esos elementos que hablábamos antes de la perspectiva feminista, la perspectiva de género, pero no como intentando como decir que está bien o que está mal lo que dijo, o sino pues también poner nuestras propias experiencias en el centro. O sea, nosotros también nos estamos trabajando a la par que los compañeros están trabajando a partir de la experiencia del primer compañero que trajo una experiencia. Entonces, creo que eso también es parte de algo que fomenta que los compañeros quieran volver, ¿no? Porque nosotros también estamos como aperturando nuestras historias de vida, de nuestra Mm, infancia o de la semana pasada, ¿no? claro. Y pues ya termina esa parte que dura como una hora y volvemos a el compañero que inició con quien lo entrevistó a dialogar sobre cómo resonó en él lo que resonaron los otros compañeros, ¿no? Y ahí se hace el cierre y si nos queda como algún ratito al final, pues hacemos como un diálogo más abierto. Es un poco la adaptación que hemos hecho a la técnica de los testigos externos y un poco a la propuesta de reautoría. Y comentar que algo que nos dio cierta certeza de esto que ya veníamos haciendo y que si nos atrevimos como a migrar cosas o a proponer cosas distintas, fue este artículo de David Epstein de 2018 que habla de la imaginación y de la magia, un poco pensando también en la Mm, improvisación y en esta posibilidad de imaginar el camino que tú deseas, que la conversación vaya o tome sentido, pensando justo en que lo que comenta David Epstein es, pues Michael decía, yo formulé, imaginé los mapas como una especie de guía, pero nunca pensé que lo fueran a seguir al pie de la letra, ¿no? O sea, al contrario, aquí está la imaginación y la magia al servicio de cada uno, ¿no? Por ejemplo, que llegó un poco tarde porque eso lo descubrimos por ahí del 2022, pero bueno, sí. Y aunque no sea en términos de mapas concretos, ¿cómo creen que justamente ideas o conceptos de la terapia narrativa han aportado a su imaginación y magia en estos grupos? Pienso en una idea y no sé qué piense Mao e Isma, pero este mapa de poder escudriñar en la historia dominante me parece que también ha sido interesante porque a veces tengo la sensación de que hay como esta idea de pasemos a la historia alternativa, pero yo digo, no, a la historia dominante también hay que darle forma, entender su textura, su dimensión, su densidad, y que creo que además los hombres necesitamos antes de querer salir de ella, que no sé si en sí podemos salir de ella, sino más bien resistir a ella, como en un sentido también creo que es necesario escudriñarla, ¿no? Y pienso que por lo menos en las conversaciones que tenemos con los hombres, en los diálogos, en los conversatorios, si hay un trabajo de meternos a la historia dominante, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esas tensiones, esas ambivalencias, esas prácticas que no cuidan, esas prácticas que rompen acuerdos amorosos? ¿Qué hay ahí en ese sentido? Y cómo a partir de ahí nos permite reconocer si eso que estamos haciendo desde la historia dominante suma a lo que valoramos o contradice a lo que valoramos o nos sentimos avergonzados porque estamos sintiendo que no estamos respondiendo éticamente a lo que valoramos, y cómo a partir de ahí podemos transitar a la idea de cómo tomar postura, cómo tomar responsabilidad, cómo generar un movimiento ético. Pero pienso que nos detenemos un ratito en la historia dominante, ¿no? Como algo que también los hombres necesitamos escudriñar en ese campo, ¿no? Un poco lo pienso así. Mm.
también nombrar o mencionar a la masculinidad hegemónica como la historia dominante, también nos ha permitido en diferentes espacios como reconfigurar esta parte, ¿no? Como volverla narrativa o narrativamente hablando como para poner estos elementos y la posibilidad de migrar o de moverse, de que la identidad es totalmente, no es fija, sino todo el tiempo se está moviendo, cada conversación te da esa posibilidad, entonces como que eso también ha sido parte de lo interesante o de lo bonito, ¿no? Conectar con las multihistorias, ¿no? Y algo que a nosotros nos interesa mucho, pues es como poner mucho énfasis tanto en el movimiento como en las tensiones por el movimiento. Eh, y en esas tensiones, pues las contradicciones, las ambigüedades, las ambivalencias. Creo que ahí hay un terreno que es como muy importante entrarle y que no se trata de, pues, que como que de intentar negar o tapar esas ambigüedades, esas ambivalencias, sino pues qué se está poniendo en juego ahí, ¿no? ¿Qué se está valorando? ¿Qué se está considerando importante en esas tensiones para cada uno de nosotros que estamos participando y reflexionando en colectivo sobre nuestra identidad masculina, sobre nuestras historias de vida? Creo que ahí hay algo muy, muy importante de dar cuenta y creo que las metáforas que se han ido tejiendo en el espacio pues dan cuenta de esas tensiones, de nuestras multihistorias, ¿no? De esas historias alternativas, pero que también la historia dominante está ahí, no se termina está como fantasmagóricamente o como un traje que algunos compañeros dicen que... Entonces, ¿qué hacemos los hombres con esas historias dominantes que siguen ahí como canto de sirena, ¿no? Llamándonos, ¿no? O sea, creo que en el trabajo que venimos como promoviendo, creo que la cuestión de las historias alternativas es fundamental, pero como comentaba Iván, pues sí hacer ese juego con las historias dominantes, porque algo que sucede en muchos compañeros que están con esta intención del cambio, el proceso del cambio, pues sienten como muchas frustraciones y tensiones por el peso que en ellos guarda todavía o que en nosotros guarda, pues las historias dominantes de la masculinidad, ¿no? Entonces creo que esa parte y luego también lo que comenta, hemos retomado mucho del aporte de Ítalo, La Torre ahí de Planas Chile, que pues para nosotros es muy importante en toda la existencia del grupo, como comentaban al principio Mauricio e Iván, esta idea de que pues los hombres somos convocados a participar y a reproducir este espacio, ¿no? Entonces, la clásica frase, ¿no? De la narrativa, el problema es el problema, la persona es la persona, cómo lo trabajamos de una manera ética con los hombres, ¿no? También para que ellos puedan como encontrar caminos, ¿no? Porque nosotros estamos una vez cada 15 días con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos esos caminos a las historias alternativas y con el peso que todavía guardan las historias dominantes? Mencionan el tema de la violencia y eh, algo mencionaste antes, Iván, como de que es un tema que no omiten en las conversaciones, pero que a veces tampoco como que van de frente. Y me interesaba saber más de esto, de cómo abordan este tema, cuáles son las ideas que moldean lo que hacen respecto al tema de la violencia, el abuso, eh, cómo se ve esto también en su práctica. En mi caso, como que pienso como en otras experiencias metodológicas donde hay una premisa, pues de que los hombres tenemos que contar constantemente y de manera reiterada los hechos de violencia, pero algo que en algún momento conversábamos era dar cuenta de sí o rendir cuentas, como dice Ítalo, pues no pasa por el hecho de que constantemente los hombres tengamos que repetir una y otra vez los hechos, ¿no? Como si tuviéramos que vertir completamente la botella o dejar completamente vacía la caja, porque al final de cuentas, la caja que pueden ser nuestros mundos relacionales eventualmente terminarán llenándose de esas tensiones relacionales y de esa invitación a
recurrir a la violencia si es necesario, sino más bien es cómo hacemos para no pensar que la caja tiene que estar vacía, sino más bien cómo vamos dando cuenta contracultural cuando esa caja sentimos que se va llenando y qué alternativas y posturas tenemos para no recurrir a la violencia como modo relacional. Entonces, algo que nosotros, por lo menos pienso, no sé, ahorita pues Mao e Isma también compartirán, pero pienso que hemos ido encontrando como un diálogo en el que cuando es necesario hablar de la violencia, directamente la nombramos como violencia, porque creo que ese es un primer acto ético y responsable, pero como que también hemos entendido que para desarticular la violencia a veces también hay que hacer movimientos laterales, colaterales, subterráneos, ¿no? De poder un poco ir dar cuenta de cómo la violencia sí está constituida en un marco de maltrato y de abuso, y que cuando los hombres reconocemos los efectos y reconocemos que hacemos cosas que no van en sintonía con lo que valoramos como el cuidado para sí, el cuidado para otros u otras u otros, creo que ahí nos da la posibilidad de poder también desarticular la máquina de la violencia, ya sea de manera directa cuando es necesario, pero también cómo vamos encontrando otras maneras. A lo mejor no es una especie de caballo de Troya, ¿no? Pero sí cómo vamos pensando que hay otras maneras también subterráneas de ir desencriptando ese modelo, ¿no? Y el malestar, por ejemplo, ha sido una de las entradas, no es el único, desde luego, pero también la incomodidad, la desorientación, la demanda de las compañeras parejas de los de los participantes que van al espacio de Casa Tonalana. Entonces, como que hemos pensado en que la entrada no tiene que ser directa y frontal, sino que también podemos entrar por otros lados, vamos encontrando otras brechas. Esto que decía Ismael y Mau, nunca sabemos de qué va a ser el tema, porque no, o sea, no tenemos un guión previo. De repente ha habido hombres que hablan de tensiones con sus amigos en donde el dilema es: hijos, trabajamos juntos, pero la amistad está teniendo efectos en nuestro ámbito laboral, ¿qué hacemos con eso? Hombres que llegan y precisamente hablan de la dificultad de poder gestionar el enojo, hombres que llegan con la idea de: sí, yo soy el jefe de familia y las cosas tienen que ser como yo quiero, hombres que llegan frustrados, pero también intentando entender por qué sus hijas les dicen: eso que haces es machismo, ¿no? Esto, o hombres que han llegado diciendo: asumo que he tenido prácticas de infidelidad y eso ha lastimado mucho a mi pareja. O sea, cómo vamos encontrando en todas esas ramificaciones que creo que la violencia, además de lo que sabemos de cómo se reproduce, pues tiene muchísimas maneras de expresión, ¿no? Y cómo también podemos ir entendiendo las expresiones evidentes, pero también estas prácticas sexistas, misóginas, machistas, que también están ahí muy normalizadas en la cultura y que terminan alimentando la máquina, ¿no? A la máquina de la masculinidad al final. Es como que voy pensando eso, ¿no? Cómo hemos ido Ujú. encontrando distintos ríos, por así decirlo. Sí, creo que es importante también mencionar como esta, ¿cómo decirlo?, como premisa o algo muy particular de en el mismo momento en que palpamos o sentimos que esta acción, esta conversación ha sido violenta o ha habido violencia, sí es importante nombrarla como tal y a partir de ahí, pues, revisarla, trabajarla y ver hacia dónde, vamos, como qué camino seguir para tomar responsabilidad, para hacerse cargo de, ¿no? Entonces, sí, como que es muy claro que es importante nombrarla, ¿no? En cuanto aparece. Y eso es algo que le he escuchado a Iván en clases o otras conferencias, y que me gusta mucho. Es esto de que la violencia masculina está sostenida por un montón de prácticas cotidianas del día a día que pues muchas veces no las percibimos como violencia, o que quizás no son técnicamente violencias en sí, pero que están sosteniendo pues toda una serie de desigualdades, de estructuras relacionales de género, que pues terminan pues sosteniendo y construyendo, ¿no? Pues esas violencias que luego podemos como identificar con mayor claridad. Entonces, ¿cómo poder abordar lo cotidiano, ¿no? Yo algo que por ejemplo, pues veo mucho que hace Mauricio y Iván en las entrevistas,
pues es como poderlo llevar a lo cotidiano, ¿no? El problema, cómo estás, ay, háblame de tal cosa, y luego volvemos al tema de preocupación y me parece eso como cotidianizar las experiencias que los hombres identificamos como que pueden ser de violencia y que muchas veces las identificamos como hechos puntuales o como hechos que han como desbordado el vaso y que ya son un problema, pero empezar a verlo como algo que pues es sostenido y construido desde un montón de otras prácticas cotidianas que tienen que ver con el no cuidado, con la forma afectiva en la cual me relaciono, con mi propia historia de vida, con cómo manejo mis emociones, con un montón de cuestiones que están detrás de ello. Y creo que a veces los programas de intervención tienen como una finalidad como muy específica, ¿no? De abordar la violencia en sí, esto que comentaba Iván hace un ratito, ¿no? De que, pues, que se repita una y otra vez el ejercicio de violencia, en buena medida, en muchos casos, para que se reconozca, eh, pero como que no se termina trabajando, pues, toda la historia, ¿no? De vida y toda la construcción de lo cotidiano, ¿no? Que es lo que tenemos que transformar, no solamente el ejercicio de violencia para que no se reproduzca, para buscar pues vidas libres de violencia para las mujeres y todas las personas, sino también transformar lo cotidiano. Y creo que es parte también de los objetivos del grupo, ¿no? Que los hombres podamos transformar lo cotidiano hacia prácticas de buen trato, de no discriminación, de no violencia, de igualdad, y con ello pues contribuir al trabajo en violencia. Y entiendo que hay como una práctica que mm, han incorporado, tiene que ver con las tensiones, algo que mencionaron antes, como las tensiones entre la ética de uno y las consecuencias o algo así. Yo creo que eso ha sido prioritario en el sentido de conversar con hombres. De entrada van a ser conversaciones incómodas, y que hay como un trabajo interesante por un lado de cómo las nombramos, cómo las producimos, no para que quien me entreviste asuma que tiene la verdad de señalarle al otro, sino más bien desde un lugar no punitivo, sino más desde un lugar crítico, ético, reflexivo, relacional, de reconocer que esas tensiones, más que un campo del que tendríamos que alejarnos, es precisamente ese campo ético, amoroso, político, que nos puede dar la posibilidad como de tomar conciencia afectiva, corporal, relacional, histórica, de que ciertas prácticas sí tienen un efecto directo en la vida de otros y otras, ¿no? En la vida de las personas con las que compartimos la vida, ¿no? Entonces también hemos hablado de la atención, no para ir al lugar, no solo para decir sí, está incómodo o hay paradojas en el lugar de privilegio, sino más bien cómo a partir de esas incomodidades reconocemos que hay una invitación política de abandonar ciertos lugares de la comodidad, de la masculinidad, ¿no? Entonces estoy Mm. pensando como en esto de la importancia de las tensiones y que creo que son tensiones, no sé, Isma y Mau, cómo lo habiten, pero también son tensiones que a nosotros nos atraviesan constantemente. Es decir, hay conversaciones muy incómodas, hay conversaciones donde de repente uno dice, ay, pero ¿qué voy a hacer con este compa? ¿No? ¿Hacia dónde ir? O sea, como que es algo que está presente y cómo podemos también de repente pensar a la incomodidad como una aliada en este proceso también crítico, ¿no? Yo nada más compartir o abonar a esto. Sí, ha habido eh, experiencias muy concretas en donde a lo mejor se genera una tensión ahí muy particular que nos interpela a los tres y entonces cada quien está como intentando ver, ay, ¿cómo le hacemos? Y en ese momento hay alguien del grupo que entra y como decía Isma, pone en el centro, oigan, esto sonó a voz alta, ¿no? Parece que estás hablando en otro tono, ¿te parece a ti? En fin, como abrir la situación en concreto y de ahí empezar a dialogarla, ¿no? Entonces eso ha sido también muy importante y este espíritu de horizontalidad dentro del grupo
pues sí ha podido en ese sentido tanto funcionar como coadyuvar para hablarlo, para enfrentarlo, ¿no? Pensaba en relación a lo que están contando, ¿qué diferencia creen que ha hecho abordar estos temas en un grupo que no sé si es precisamente un grupo de terapia, ¿cierto? Como algo que muchas veces me parece que como se ha por sentado que es una desventaja o que la terapia es más importante que el trabajo grupal o que la terapia es más importante que otras cosas, pero acá no sé si no ha sido también un aporte esto o ha abierto posibilidades que no sea un espacio de terapia propiamente. Si es que estoy entendiendo bien, y si no, corríjanme. Tal vez sí, oye, qué buena retro nos mandas como una reflexión que creo que lo vamos a masticar un poco más, pero yo diría que sí, porque de hecho o sea, no es un grupo terapéutico para nada, sino más bien lo pensamos como un grupo conversacional, lo pensamos más como un grupo en el que podemos resonar y compartir experiencias desde una perspectiva no solo individual, sino también como relacional y social, ¿no? Que yo creo que la mirada también de Isma como sociólogo, pues ha sido muy importante entretejer la parte subjetiva también como producción social. Creo que también eso ha sido como muy necesaria y la idea de congregarnos en ese sentido, que creo que además hoy... Poco pienso que a veces la gente quiere menos clases y menos teoría y más experiencia, ¿no? Y más sentires compartidos y que creo que ahí pensar que lo que estamos haciendo es un trabajo de nombrar desde un lugar, sí político, pero también cercano, pero también contextual, pero también situado, las experiencias, pienso que eso ha sido también un aporte y que no nos quedamos solo como con la parte del malestar, sino vamos más allá, ¿no? Y utilizamos el malestar como un trampolín para tejerlo con esto de las historias dominantes y a la vez pensar cómo los hombres podemos responder desde un lugar distinto a las prácticas de abuso, ¿no? A los mensajes de maltrato, abuso pues que estamos socialmente autorizados para ejercer cuando sentimos que necesitamos hacerlo. En ese sentido, me gustaría agregar también esta otra parte que a mí se me hace muy particular del grupo en sí, que es el acompañamiento, porque también hay un espíritu de acompañarse, cuando menos en esas 2 horas y media que dura el conversatorio de manera quincenal, pero sí hay tanto una propuesta, pero como un propósito muy concreto de estar presente, de traer la escucha activa, oigan, si tienen algo donde anotar, pues pueden ahí acompañarse para eso, para después poderlo. Entonces, sí es también como un lugar muy concreto en donde sabemos que vamos a hablar de cuestiones, de situaciones que en otros lugares no se podría hacer. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, les quería preguntar, mencionaron mucho los movimientos que se generan en el grupo, los movimientos de los hombres, los movimientos de ustedes, cómo hacen visibles también los movimientos de ustedes. Y quería preguntarles como si piensan en estos 5 años, entiendo que ahora están entrando al sexto, como qué imágenes o recuerdos así de movimientos se les viene a la mente, como qué movimientos se han dado en este grupo, que les parezcan significativos o importantes. Yo diría que un primer movimiento que parece ingenuo o que parece básico, pero sin embargo no lo es ver que ciertos hombres invitaron a otros hombres. Eso me parece que sí habla de acá en México diríamos, en lugar de ir a tomarnos la chela, que un compañero te invite, en lugar de invitarte a tomar una cerveza, que un compañero te invite a ven un grupo, vente a mi grupo de reflexión. Bueno, es un poco como extraño, ¿no? Pero creo que hay algo de la experiencia con la que resuenan, que empiezan también a mirarse y a mirar la vida de otros compañeros, de amigos, ¿no? Como con esta idea de vente para acá. No, eso me parece que también es interesante, como que pienso ese movimiento y no sé también esto que a veces sucede de hombres que después de una sesión piden ir a un grupo del centro de atención psicológica, o sé que de repente a ti, Mau, te han buscado para procesos individuales, o en mi caso también he tenido ahí la posibilidad de acompañar a un par. Esas son las cosas que parecen chiquitas,
¿no? En un mundo tan complejo donde hay mucho que hacer de manera colectiva, pero que sin embargo yo diría, esos son el tipo de movimientos y que además de repente ves a compas que ya tienen más de 2, 3 años en el grupo, esto que decíamos en algún momento de la conversación, están por temporadas, de repente regresa, de repente se ausentan, pero vuelven y vuelven contando, ¿no? De, oigan, en esta crisis los he pensado y recuerdo que cuando venía a las sesiones hablábamos de la importancia del cuidado, o sea, esos como que son movimientos pues que son cotidianos, pero que hablan de cómo lo cotidiano también da cuenta de que hay alguna resonancia de una voz, de reflexiones que se llevan hacia afuera, ¿no? Y eso no quiere decir que todo el mundo lo haga para nada, tal vez para algunos sea simplemente fui y no volví, pero como que esas son las pequeñas cositas y semillas que creo que hemos ido viendo ahí que van como creciendo en estos 5 años. Bueno, eso es un poco lo que pienso como desde mi experiencia. Mm. Yo ahorita escuchar la pregunta me remitió a por lo menos tres ejemplos rapidísimos. Uno de ellos fue en este concreto ejercicio de se reunieron nuestras compañeras en Casa Tonalá, reflexionaron sobre el 8M, hicieron un documento. Después nos pasaron para leer ese documento y a la hora de terminarlo de leer, hubo por lo menos un silencio de entre 3 y 5 minutos como para procesar toda esa información que nos habían dado y para poderla trabajar o conversarla, ¿no? Eso para mí fue muy, muy emotivo y muy impresionante, como pues eso de mucho movimiento, decir, wow, nadie pudo articular palabra en ese tiempo. Otro de ellos es un joven relativamente entre 20 y 21 años que va por primera vez, eso fue de manera presencial, y no habló en todo el conversatorio, no dijo nada, hasta cuando ya nos despedimos y oigan cómo se van, qué sintieron, tal, sin preguntarle directamente a él, pidió la palabra y dijo algo como, me voy muy movido porque ahora estoy entendiendo, yo vine aquí porque mi terapeuta me lo pidió y estoy dándome cuenta de todas las violencias que he ejercido y quiero Wow. pues modificar mi comportamiento, ¿no? Con las mujeres sobre todo, algo así mencionó. Y un último era también esta posibilidad de poder conversar entre las personas que llegan, siendo jóvenes de 20, 21 años, hasta personas mayores de 65, 70 años, ¿no? Juntos, a veces a lo mejor las coincidencias, no las coincidencias, más bien, sí, las maneras de ver la vida y las cosas son muy distintas, pero eso al conversarlo, se genera también ahí una dinámica de aceptación, de entendimiento y también de no estar de acuerdo, pero de manera respetuosa, ¿no? Yo estoy pensando en dos cositas muy concretas. Hace un par de semanas hubo un compa que se asume, digamos, como un hombre de la disidencia, y en uno de los conversatorios dijo que cuando entró a este grupo y que se dio cuenta que todos eran cisgénero heterosexuales, dijo, uy, a ver qué sucede, y en un momento compartió una experiencia y una vivencia muy importante para él, y al final dijo, aquí no me he sentido como un humano de segunda. Entonces, para eso fue boom, o sea, una sacudida, pero en un sentido como muy sacudidor, ¿no? Desde luego, pero también como muy gratificante. Y pienso en otra cosa puntual, de estos hombres que se conectan cada 8 días, a veces no hablan, pero hay un momento en el que se atreven a levantar la mano y dicen, yo quiero compartir mi experiencia, o algunos que dicen, todavía no estoy listo, pero me estoy preparando de lo que implica para los hombres como permitirnos desarmarnos frente a la mirada de otros hombres con el objetivo de sentir que podemos ser críticos, pero desde un lugar en el que no solamente voy a decirte, eres la pieza fallida del sistema, sino más bien cómo entender que también somos productos y estamos sujetos a la norma y que tenemos una manera también ética, amorosa, política, colaborativa en conjunto en este proceso de congregarnos para poder responder desde un lugar individual y colaborativo, ¿no?
Entonces pienso como esos dos momentos, ¿no? Que es así como algo se está produciendo ahí, en esta idea Mm, de estar en el silencio, pero es un silencio que lo lleva a que alguien diga, yo participo, y cuentan cosas de su vida, de lo íntimo, que me parece que también ese es un movimiento que produce el mismo espacio. sí. Bueno, ¿algo más que quieran decir o transmitir antes de cerrar? De mi parte, agradecerte, Nitsan, por la invitación y pues nada, pues invitar a las personas, sobre todo a los hombres, que, que puedan ver este podcast o escucharlo, pues que si no están estos paraguas, pues que los construyamos, ¿no? Y que pues el espacio nuestro está virtual, se pueden conectar sin ningún problema, ahí tienen que seguir la página de Casa Tonalá. Casa Tonalá Prácticas Narrativas en Instagram o en Facebook y ahí se pueden ir enterando del espacio y conectarse y pues que están invitados y que pues si aquellas personas que estén pensando en armar grupos, que también está nuestro apoyo ahí para lo que necesiten y la invitación es un poco esa, ¿no? A que algo que también pues he escuchado mucho de Iván, que les dice a los compañeros, que muchas veces parece una de las grandes dificultades que podemos tener los hombres es que luego no tenemos espacios para socializar desde otros lugares. Entonces Iván todo el tiempo los invita, pues bueno, construyan, ¿no? Mm, Dile acá al sí. compa, ¿no? Por ejemplo, en nuestro grupo, eh, a muchos pues nos gusta el fútbol, ¿no? Y dos por tres sale como la plática de, bueno, pues quizás podemos hacer algo con el fútbol desde otro lugar y nosotros le decimos, pues móntenlo, ármenlo, nosotros estamos aquí para apoyarlos o de otras cosas que también han salido, videojuegos también. Pues ahí también la invitación a que vayamos construyendo esos espacios. Si no están construidos, pues habrá que construirlos. Sí, yo también agradecerte, Nitz, la invitación. En verdad, creo que esta conversación nos ha podido o nos ha posibilitado el poder reflexionar, ¿no? De muchas cosas de diferentes maneras y que a veces estoy pensando en que deberíamos hacerlo más seguido o de otras maneras, pero sí, ¿no? Estar ahí como revisitando estos lugares, estos años, estos momentos, ¿no? Y poderlo ver en perspectiva y ver dónde andamos ahora, creo que es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias por permitirnos estar contigo y muy agradecido. Igual yo me sumo a la alegría y al agradecimiento, Nixon, por este espacio y pues me quedo pensando pues que los hombres necesitamos habitar con más frecuencia experiencias y espacios de desorientación porque en ellos pues es donde podemos encontrar posibilidades para desarmar a la masculinidad, ¿no? Y que hay que hacerlo en colaborativo y hay que hacerlo en conjunto con otros, otras u otras. Muchas gracias por el espacio, por la conversación. Ha sido muy inspirador y muy esperanzador escucharles y conocer este trabajo. Me hizo pensar en amigos que han sido fundamentales para mí en momentos difíciles y la diferencia que ha hecho saber que puedo compartir esto que me pasa con alguien que me va a poder entender, que me va a poder escuchar, que no me va a juzgar. Entonces, pensaba en este grupo y en esto que se ha generado en estos años de tanto trabajo de hormigas, como dijeron, y realmente se me hace muy inspirador para mi propio trabajo también y personalmente. Así que gracias. Bueno, gracias por escuchar este nuevo capítulo de Resonancias, conversaciones de terapia narrativa. Si les gustó este capítulo, no se olviden de seguir a Resonancias en las redes sociales y en las plataformas de audio y de recomendar este podcast a amigues y colegas. Nos vemos la próxima.